Durante mucho tiempo, la realidad humana se ha definido por el espacio y por el objeto, aunque también por el tiempo. El templo era tanto espacio como el lugar de la divinidad, el hospital casi básicamente la reificación de la salud, la plaza la materialización de la socialización como de la gente. Y así también los objetos representaban algo. Una cruz, por ejemplo, podía representar una religión, el uniforme un oficio y el reloj al tiempo. Pero esa realidad segura, congruente y hasta tangible se está esfumando. La música que durante un tiempo se poseyó en vinilos, cassettes y discos ya no se posee. Se posee la licencia para tener un archivo prácticamente intangible. Así también las películas, los videojuegos, los libros, las relaciones sociales y con el tiempo hasta la necesidad de una computadora para correr un videojuego. Mucho va perdiendo su soporte físico para volverse una imagen, una mera estética donde la posesión o tan siquiera la tangibilidad ya no importan. ¿Por qué? Un tanto por la sociedad del espectáculo, en que la realidad social masiva e íntima se entiende a través de la estética producida masivamente, estética a la que le llaman entretenimiento. En resumen, una pareja buscará emular en su relación lo que ha visto en películas y en una escala más masiva miles podrán enfocar sus gustos o temores gracias a un meme o por una serie de televisión. Claro, esto prosigue evolucionando más y más, al punto en que hay servicios de renta de ropa para los Instagramers que al final pues solo quieren una imagen de la prenda y no la prenda en sí. Y aún hay más que esto, ya existen servicios de IA para lucir ropas que ni siquiera existen, ropas que ni siquiera puedes usar, que serán generadas por computador. ¿Para qué molestarse en tener un algo cuando lo único que importa es la imagen? ¿Para qué molestarse en tener un objeto en medio de la sociedad pictográfica? Para traducirlo a tiempos anteriores, cuando la sociedad era tipográfica, preguntaré, ¿para qué ibas a contratar a alguien para contarte toda una historia que está en un libro si perfectamente puedes ir y leerla cuando quieras? Es decir, eso de tener objetos varios se está volviendo tan ridículo como lo que se acaba de comentar, pues el objeto tiene un peso y limitaciones que se oponen a la cada vez mayor movilidad y a la superproducción, pero también al superconsumo. Y es que el modo más barato y efectivo de consumo es uno donde todo se renta o se contrata y poco o nada se posee. Algo que algunos llaman la uberización de la economía, donde todos son servicios y pocos son pertenencias, en las que incluso ya varias marcas de ropa compiten para crear la primera ropa antibacterial y completamente reciclable para que se puedan crear las primeras tiendas de renta y no de venta, básicamente un Netflix de la ropa o algo por el estilo. Es harto claro que presenciamos un ocaso del objeto como soporte mismo de la realidad. Lo mismo le pasa al momento, al espacio y al arte. Por ejemplo, para cada vez más, lo importante es grabar y transmitir lo que viven que vivirlo. El espacio, que antes separaba a las personas, se ha hecho sutil, uniendo a gente de varios países y o varias ciudades que lenta pero constantemente están deformando las barreras geográficas que hace apenas nada separaban y delimitaban las vidas de las personas. Por último, hoy casi todo el mundo conoce a la Mona Lisa, aunque casi nadie la haya visto en persona. Si mañana ocurriera la desgracia de que sea destruida, hay tantas digitalizaciones de ella que no se perdería en el olvido, pero sería claro lo que ya es una realidad, que la mayor parte de la humanidad conoce el arte del mundo a través de imágenes que con facilidad pueden dejar muy de lado la corporalidad de la obra. O sea, la reproducción y no lo real es nuestra realidad. En palabras más directas, las reproducciones y representaciones se nos van haciendo cada vez más reales y esenciales que la propia realidad. Ante la reproductividad masiva que se ha logrado técnicamente, los objetos van perdiendo su posible esencia, haciéndose menos que un escombro o un estorbo de forma progresiva, para lo que de verdad se quiere de ellos, su consumo o su utilidad, no más.
Esto nos lleva a una edad de lo efímero, donde filósofos y antropólogos se cuestionan y debaten sobre si nosotros, o sea, las personas de a pie, vamos a dejar algún vestigio de nosotros. Ya saben, como las civilizaciones pasadas que dejaban sus herramientas y dejaban gran parte de lo que conformaba su día a día. En mi opinión, habría algo que vamos a dejar casi seguramente, una cosa de la que no podemos separarnos, al menos de momento, son los botes de basura, un símbolo de lo que queda detrás de nuestra filia por el cambio y por el consumo. Para prevalecer en este nuevo mundo, las empresas y otros recurren al capitalismo espiritual. Ya no vender objetos, sino significados. No un refresco, sino alegría. No un auto, sino madurez. No café, sino estatus. No ropa, sino clase. No un celular, sino vanguardia. Lo que trae un mundo nuevo de posibilidades donde las ofertas y las nuevas significaciones abarrotan la publicidad, los anaqueles y las casas, pero también la mente de las personas como su cultura. Hablamos de un mundo encerrado en una caja china donde no vemos apariencias como en la caverna de Platón, sino representaciones y reproducciones. Una caja china de la cual no nos importa salir, porque al final de cuentas nos permite ver más lejos e ir más rápido que nunca. Y sin embargo, esto que aún está pasando y por lo tanto aún oculta muchas consecuencias a corto y largo plazo, todo esto no fue más que la muestra de que lentamente se está dando un cambio progresivo en lo que consideramos como nuestra realidad humana. Todo esto fue para apuntarnos hacia algo que el antropólogo bretón llamó el adiós al cuerpo. Durante toda la existencia humana, el cuerpo humano se ha visto como un lastre, como una materia pecaminosa y sobre todo como el recordatorio de que la vida llega a su fin. El cuerpo humano ya fue demeritado por los estoicos romanos, ya fue considerado un mero medio por Descartes. Así también el cristianismo, como otras religiones, lo ningunearon y lo rechazaron por ser el medio para el pecado o el envenenamiento del espíritu. ¿No es acaso la encarnación en Jesucristo uno de los mayores esfuerzos del Dios cristiano en su teología por comprender la miserable y desafortunada condición humana? Sin embargo, el desprecio al cuerpo se agudizó y adquirió una nueva dimensión tan pronto como empezamos la modernidad. No solo se crearon horarios, normas y hasta arquitecturas para lidiar y encaminar la higiene humana, sino también además apareció la poderosa máquina, que habría de relegar al ser humano de sus funciones corporales poco a poco. En tal momento los ilustrados y racionalistas veían al cuerpo humano como una maravillosa máquina que por pura casualidad estaba hecha de carne. La comparación era del humano con la máquina y no al revés. Así el cuerpo humano fue expulsado de su podio por la máquina. Los músculos y la fuerza que en otrora eran símbolos del trabajo y la utilidad, hoy son símbolos de lujo y el estatus social, pues más allá de eso, el cuerpo humano se hizo insuficiente para su mundo y desde hace un buen rato, las oficinas y las fábricas se empezaron a construir para las máquinas, con la penosa necesidad de que necesitan humanos para funcionar. El asunto es simple, el cuerpo humano tiene límites que no calzan con los ideales de la técnica y con los anhelos de consumismo hiperindividualista y claro, también con esta nueva visión filosófica y existencial del ser humano. Así que de momento se ve como socialmente aceptable y hasta agradable ampliar sus límites con todo tipo de sustancias y acallar sus dolencias con 1000 tipos de analgésicos. El punto es intentar ampliar el rendimiento del cuerpo y también el de separar el cuerpo del concepto de dignidad humana, lo que abre el camino a la experimentación y transformación del mismo. Lo que abre la puerta al transhumanismo, o lo que muchos llaman como el fin de la especie humana, en pos de una nueva especie humana mejorada y el fin también de nuestra dependencia a la evolución biológica. La cirugía estética. ¿No te gusta tu cuerpo o te gustaría parecerte a Kim Kardashian? Adelante, cumple tu fantasía y que tu cuerpo no te detenga. Después de todo, tu cuerpo no es parte de ti, no es más que un accesorio. La llamada naturaleza o un accidente tan desfigurado
eso ya no es definitivo. Sí, como vemos, esto no es tan sencillo como caer en la crítica absurda tecnofóbica de decir que porque es nuevo solo es malo. Nah, el mundo es más complejo y una misma cosa puede traer posibilidades negativas como positivas. Aún así, con prótesis o ya en los ensanchamientos biónicos, se sueña que estos adelantos técnicos rompan la necesidad humana por su propia carne, dejando a todo el asunto del increíble crecimiento y normalización de las cirugías plásticas como un mero y simple juego de niños, como algo ya incluso atrasado a nuestra realidad. Y sí, aquí podríamos perdernos en debates de actualidad. Varios hay sobre el tema del cambio del cuerpo y estas cuestiones. Pero a la velocidad que avanza todo esto y para saltarse un poco todo el ruido del internet, es mejor centrarse en lo fundamental. Digo, en los años 90 se debatía sobre cómo los internautas en el ciberespacio podían ser quienes quisieran aparentar. Hoy, apenas poco después, debatimos sobre cómo nos hemos vuelto indistinguibles e inseparables de nuestros ciberyos públicos, e incluso cómo a veces nosotros somos accesorios o lastres de esos ciberyos, haciendo y recalcando cada vez la pregunta, ¿quién soy yo? Así que el punto fundamental al que aspira el adiós al cuerpo es el mismo que ya buscaron los religiosos y otros tantos ideólogos del pasado: escapar al fin de la propia vida, de la vejez y de las limitaciones propias de la condición humana. Científicos religiosos y otros más buscando lo mismo: liberarse del cuerpo humano, unos intentando descargar la conciencia en una computadora y otros simplemente intentando llevarla a otro plano existencial. El miedo es el mismo, solo cambia el método para afrontarlo. Si esto ya nos impuso cosmovisiones enteras en el pasado, lo va a volver a hacer y lo está haciendo otra vez. Ya no sería a través de las misas y de los ritos, sino de la ingeniería genética y todo tipo de avances en la biónica. Claro que se sabe y se advierte que eso va a traer profundos dilemas y problemas humanos, pero los más abocados a la causa lo ven como la evolución misma de la evolución, el triunfo definitivo del ser humano sobre su propia mortalidad. Un Deus ex homine, un Dios nacido de humano. Bretón concluye su libro con que aún esto son meros sueños, porque de momento seguimos teniendo y siendo carne, y tal como sugieren algunos avances científicos, eliminar nuestra corporalidad no sería liberarnos, sino eliminar una parte nuestra, pues la separación de la mente de la materia ya se considera un anacronismo. Así que al final seguiremos viendo un esfuerzo por artificializar al ser humano y al mismo tiempo un cambio en lo que llamamos realidad y cómo la entendemos. Solo no olvidemos que estos caminos que se han mostrado no son tan avanzados o tan futuristas, sino más bien la confirmación de nuestra subordinación a la carne y nuestro intento por ser más y trascenderla, por nuestro intento de, por primera vez quizá, ser dueños de nosotros mismos. Bueno, eso ha sido todo por el momento. Vaya, este video está más contenido a la cuestión social, filosófica y si cabe un poquito antropológica de todo este tema. Nuevamente, lo vuelvo a decir, y sobre todo cuando estás divulgando sobre algo que apenas y de lejos están alcanzando a ver en la vanguardia intelectual, pues no es exactamente fácil dar soluciones a algo que todavía no termina de ocurrir. Y sobre todo algo de escala mundial. Es como que llega un youtuber y nos habla sobre la teoría cuántica y todos los misterios y todos los problemas que conlleva el conocimiento actual del mundo, y tú le digas, bueno, ¿para qué me vas a hablar de un problema si no me vas a dar la solución sin más? Es decir, tenemos que quitarnos ese pensamiento infantil de que, hey, dame las soluciones a todo. Todo este tema sobre el fin del humano y esta artificialización, esta separación del objeto es algo que me aterra, pero me maravilla a la vez. Es decir, en temas de curiosidad me asombra, quiero saber más, pero en temas de cómo eso me va a afectar a mí y a los míos, bueno, sí que se vuelve aterrador. Pero en fin, si te ha gustado este video, dejarme un comentario, dejarme un like, dejarme un me gusta, compartirlo o ya recomendarme, sería de gran ayuda, de verdad.
y es algo que me va a permitir no solo continuar, sino seguir haciendo más y mejor. Sin más por un momento se despide César Hernández, también conocido como esquizofrenia natural. La realidad es frágil.